Bien, tú me estarás diciendo, si es que eres muy curioso y que deberías, al menos aquí en la programación, tú me estarás diciendo, oye, las function declaration, acuérdate que esta es un function declaration, oye, las function declaration, pues tú me dices que son una forma de definir funciones, pero ¿qué tiene que ver esto con que las funciones son objetos? De que todo partió de aquí. O sea, yo no veo relación de new function con una function declaration, no me explico. Ah, pues aquí te tengo la respuesta. Como te dije, las function declaration consisten de la palabra clave function. Esto pues no hay nada que decir. Y consisten de un identificador que da nombre a la función. Y aquí vemos, aquí viene la clave, una función. El nombre, aquí en las function declaration, es una parte obligatoria de las function declaration. Se utiliza como nombre de una variable y el objeto de función recién definido, recién creado, se asigna a esa variable. Entonces, lo que te quiero entender aquí es que una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, hay que entender sobre las function declaration, es que el nombre de la función, este que vemos por aquí, se convierte en una variable cuyo valor es la propia función. Haz de cuenta que esto, tras bambalinas, detrás de las escenas, haz de cuenta que tú estás haciendo esto, let, o con var, no sé cómo lo haga detrás de las escenas, una función. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, de momento, un log que diga hola. Haz de cuenta que esto es lo que pasa tras bambalinas. Una función es igual a function y ya todo lo demás. Entonces, es lo que te decía. El nombre de la función se convierte en una variable cuyo valor es la propia función. Haz de cuenta que una función, en este caso, tras bambalinas, se convierte en una variable y ya cuyo valor es la propia función en sí mismo, la definición de la función. En este caso, function. ¿Y cuál es el cuerpo de la función? Ah, pues en este caso, console.log. Haz de cuenta que entonces el nombre de la función se convierte en una variable cuyo valor es la propia función, el propio objeto function. Porque acuérdate que las funciones son objetos. Entonces, esa es la desmitificación de por qué se dice que esta function declaration, que cómo tiene que relacionarse con new function. Porque si te digas, pues esto no tiene nada que ver con esto. Tú aquí a simple vista no se ve que un objeto pues partió de una función, partió de new function. Entonces aquí está desmitificado. Una variable se convierte tras bambalinas a una variable, una función, el identificador se convierte en una variable y el objeto función se asigna a esa variable. Entonces ahí está desmitificado que tiene que ver la function declaration con lo que una función es un objeto función. Una función es un objeto función del tipo función. Entonces, pues también una function declaration también consta de un par de paréntesis alrededor de una lista separada por comas de 0 o más identificadores. Estos identificadores son los nombres de los parámetros de la función y se comportan como variables locales dentro del cuerpo de la función. Es decir, solamente viven dentro de esa función. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle parámetro 1 y vamos a imprimirlo, parámetro 1. Acuérdate que para invocarlo, pues es con el nombre del identificador, una función, y le pasas el parámetro Daniel. Así se invoca una función. Entonces, si nosotros queremos acceder aquí a parámetro, pues no vamos a poder. Vamos a guardar, vamos a recargar, y fíjate cómo dice que parámetro 1 no es definido. Entonces, estos identificadores que son parámetros, por eso se dice que se comportan como variables locales dentro del cuerpo de la función, es decir, nomás viven dentro de la función en sí misma. Acá afuera vemos cómo no se reconoce. Y como ya sabemos, si la función tiene variables creadas dentro de ella, pues no están accesibles afuera de ellos. Eso también ya lo vimos. Vamos a poner variable igual a 1. Y entonces esas variables que están definidas dentro de las funciones no existen acá afuera. Fíjate, vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo dice que variable no está definida.
Entonces acuérdate que, como te dije, tenemos un global scope por documento HTML y está también el function scope, que se conoce como local scope. Solamente lo que viva dentro de la función vive dentro de esa función y acá afuera no lo podemos referenciar. Eso para que lo consideres. Entonces fíjate, vamos a hacernos este objetillo. Vamos a quitarle hablar, nos vamos a dejarlo así. Nos lo vamos a tener por acá. Y acá nos vamos a poner el objeto en cuestión. Vamos a quitarle esto. Y aquí en una función vamos a poner un ciclo for in. Y vamos a decirle que propiedad. Esto lo que va a hacer es que va a leer cada una de estas propiedades de nuestro objeto. Vamos a ponerle objeto. Objeto. Y aquí vamos a hacer un console log. Y vamos a decirle. Vamos a usar backticks, template literals. Y vamos a decirle que nos imprima la propiedad seguida de su valor. En este caso vamos a decirle que del objeto que me lea la propiedad que traigo en P. Aquí P, propiedad, representa el nombre de la propiedad. Obviamente, entonces vamos a hacer esto, vamos a imprimir. Y acá vamos a hacerle, pues, objeto. Y lo vamos a imprimir. Obviamente, vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo nos está imprimiendo nuestras propiedades en cuestión. Entonces fíjate que propiedad es el nombre de la propiedad. Y del objeto que estamos recorriendo, pues accédeme a la propiedad, que la traemos en propiedad. Entonces fíjate cómo se está imprimiendo nuestro objeto tranquilamente. Entonces vamos a seguir viendo con estas function declaration. Y otra cosa que también quiero que entiendas tú desde ahorita es que las function declaration se hoisted. Vamos a ponerle aquí. Bueno, pero eso vamos a dejarlo ya después para el siguiente video porque ya se está alargando este. Seguimos avanzando. Bendiciones.